¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al espacio de atracción y segmentación de mercado de UGB. Este espacio está facilitado por su MCP DXP o Director Nacional de Marketing Online. Mi nombre es Artu. Y básicamente tenemos una agenda con mucho contenido enfocado en segmentación de mercado y atracción. Y vamos a estar viendo un poco lo que es el análisis de universidad y carrera foco, creación de buyer persona, para qué me sirve la información que tengo en podio, qué proyecto le puedo ofrecer a mi mercado y entender un poco más por qué mi mercado vive su intercambio, cuáles son los canales de adquisición de leads que utiliza mi entidad, cómo reconocer fortalezas y debilidades, cómo adaptar mi mensaje al mercado. ¿Cuál es la importancia de la atracción física como parte de una estrategia de marketing integrado? Lo que es Facebook Ads y vamos a hablar un poquito de lo que es la GI de miembros, VPs y Project Managers en lo que es la atracción. Y por último, la sinergia entre el equipo de atracción y consideración. Entonces, para empezar, quería contarles un poquito de lo que significa buyer persona. No sé si alguien había escuchado el concepto de buyer persona anteriormente, busqué esta definición en internet. Si lo pasamos al criollo, básicamente buyer persona es mi cliente ideal porque es la persona que más interesa en comprar mi producto, es el que más compra mi producto, efectivamente, y es el que me va a implicar menos esfuerzos venderle. Entonces, la definición en inglés nos decía que tiene que ver mucho con Customer Demographics y Behavior Patterns, que yo lo defino en estas tres preguntas, como básicamente quién es la persona correcta, dónde encuentro a la persona correcta y cómo y qué le digo a la persona correcta. ¿Sí? Entonces, quién es la persona correcta lo podemos saber por la carrera. ¿Dónde la encuentro? Puede ser en qué universidad estudia y cómo y qué le digo puede depender de intereses conectados con su carrera, que va a tener mucho que ver con el proyecto que le vamos a ofrecer a cada persona que vamos elaborando. Entonces, la primera pregunta es cómo identifico a mi buyer persona, y acá les voy a enseñar a usar un poquito Podio, porque algo que vimos en la capacitación de ayer es que muchas personas no sabían utilizar las herramientas de la Lead Tracking Tool. Este sería el espacio de bienvenida de Podio, el Home, y apretando al costadito pueden acceder a lo que es el espacio de OGB, CX OGB Argentina. Entonces, una vez que ingresaron a CX OGB Argentina, lo que van a buscar primero que nada es la Lead Tracking Tool, que ahora cuando se cargue van a ver que tiene este rayito, que es el iconito que nos permite identificar esta herramienta de análisis de los leads. Entonces, una vez que estamos en la Lead Tracking Tool, de acuerdo a los diferentes filtros que nosotros apliquemos, esta herramienta nos va a mostrar, nos puede mostrar todos los leads nacionales que tiene UGB, o podemos ir segmentándolos con diferentes filtros para, por ejemplo, ayer le mostraba a Rodri de Santa Fe que él, aplicando el filtro mes actual y Santa Fe, él podía ver todos los leads que Santa Fe llevaba en el mes. Si yo cambio mes actual por ejemplo, año actual, yo puedo saber muy rápidamente cuántos leads generó Santa Fe en todo el año, que son 636, según lo que vemos acá. Ahora, esta información nos sirve para contactar, para tener un tracking muy simple de lo que son los leads de mi entidad. Pero también tenemos acá al costado la herramienta de informes. Esto es muy interesante porque nos permite rápidamente ver, por ejemplo, de todos esos leads de Santa Fe, de qué universidad llegaron. Acá podemos ver que Universidad Nacional del Litoral fue la universidad que más leads entregó. Entonces rápidamente podríamos decir que debería ser la Universidad Foco porque es la que más leads genera. Ahora, lo interesante de esta herramienta, y por lo cual es tan importante tener actualizado Podio, es que si nosotros acá aplicamos el filtro status
en Expa Approve o Customer Management Approve pronto va a dejar de ser 2 tags y va a pasar a ser uno solo. Ya podemos ver que si bien Universidad Nacional del Litoral entrega un volumen alto de leads, también es la universidad que más approves genera. Entonces en este caso sí tenemos coincidencia entre una universidad que genera alto volumen de leads y alto volumen de approves. Ahora, esta información no llega hasta acá. También otra cosa que podemos hacer es saco el filtro de approve, volvemos a analizar solamente lo que es leads y lo que puedo hacer es agregar el filtro de universidad, poner UNL o Universidad Nacional del Litoral, marcar todos los campos que coinciden con UNL. Ahora les voy a mostrar para qué les puede servir esto. Bien, y ahí estamos con todo lo que es UNL. Vamos a ver si Podio me colabora. Sin querer entrar un lead. Bien, entonces nada, ahí tengo todos los leads de UNL de Santa Fe de este año. Y lo que yo podría hacer acá es contar los leads por carrera. Entonces de esta forma no solamente sé cuántos leads están llegando por la universidad, sino que también sé cuál es la carrera de esa universidad que más leads me genera. Como en este caso en Santa Fe, Ciencias de la Salud y Ciencias Exactas son las dos carreras que más leads están generando. También aparece Derecho y Humanidades. Podríamos decir que son esas 4 carreras las más importantes. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante? Que acá yo también puedo aplicar el filtro Status en Expa a Approve y ver de todas estas carreras, podemos ver que Ciencias de la Salud y Humanidades son las que más Approve generan. Por lo tanto, la conversión del lead to Approve en estas carreras es mayor que, por ejemplo, en Ciencias Exactas, quizás. En el caso principalmente de entidades que tienen mucho más volumen de leads y más volumen de approve, como este análisis puede llegar a ser mucho más notorio. Yo ayer les mostraba a los chicos un caso de Buenos Aires. Esta herramienta de Buyer Persona Tool, básicamente lo que hice fue el mismo ejemplo que les mostré recién de Podio. Yo en octubre analicé todas las entidades de ASK Argentina, teniendo en cuenta cuál había sido las universidades que más leads estaban entregando y cuáles eran las carreras que más leads estaban entregando, y de ahí lo que analizaba era la conversión que entregaba cada una de esas carreras. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tiene un FADU que entrega 143 leads de arquitectura, pero de esos 153 leads durante el año hasta octubre solamente habían sacado una approve, lo que representaba una conversión del 0,6%. Mientras que en el caso de humanidades tenían 41 leads, de los cuales habían sacado 11 approve, lo cual representa un 26%. Estos datos a mí lo que me dicen es que probablemente Buenos Aires sepa muy bien cómo trabajar el mercado de humanidades en la UADE, sabe muy bien qué proyecto ofrecerles, pero todavía no saben de qué forma atraer a más personas de humanidades, porque el volumen de leads en relación a la cantidad de volumen de leads de arquitectura es bajo. Y al mismo tiempo sabemos que tienen mucha facilidad para atraer leads de arquitectura, pero no saben cómo convertirlos, no saben por ahí qué proyecto ofrecerles. Y eso probablemente hace que la conversión sea del 0,6. Entonces, los next steps que podemos sacar de este tipo de análisis es primero entender
qué mercado me genera mejor conversión y cuál debería ser mi foco para mi semestre. Y segundo, entender qué mercado me está siendo muy fácil como llegarle a nivel de atracción y si por alguna razón no lo estamos convirtiendo, como entender mucho más ese mercado, o sea, entender realmente por qué esta conversión de arquitectura es tan baja y qué cambio podríamos hacer en el proceso de atracción o de venta para poder venderle a este mercado. Entonces, esos son algunos de los insights que se pueden sacar a partir de la elaboración del buyer persona. Si volvemos a lo que es la capacitación, también quería dejarles este concepto de marketing integrado. Marketing integrado básicamente es una forma de acercarse al cliente, a nuestro consumidor, que básicamente utiliza diferentes canales del marketing para llegar a ese cliente. Entonces, yo lo resumiría como trabajar juntos como una única fuerza. Y tengo un ejemplo para ustedes que ayer les mostraba a los chicos. El ejemplo es el siguiente. La pregunta es qué vieron en la imagen anterior, si es que llegaron a notar algo. Les voy a dar una segunda oportunidad. Bien. Quizás alguien ya pudo notar de qué se trataba la imagen. La imagen es un subte y tiene un flyer de OGV, de la campaña de octubre. Y básicamente yo les traía este ejemplo porque muchas veces cuando uno viaja en el subte o estás scrolleando en el celu o estás llegando tarde a una clase en la universidad, como tenés muy poco tiempo para enfocarte en lo que es una campaña publicitaria de algo que quizás no conoces. Como estamos en un mundo donde la publicidad eh, realmente tiene muy poco tiempo de exposición al cliente. Entonces, es por eso como que es tan importante generar un mensaje que genere empatía con el mercado, pero al mismo tiempo que las personas estén expuestas a ese mensaje eh, en un periodo de tiempo frecuente. Como esa constancia en la exposición de los mensajes es lo que al final del día nos permite generar volumen de leads y generar volumen de ventas. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan todos los canales que tienen a disposición para hacer atracción de leads. Un lead, por si alguien todavía no sabe, es una persona interesada en uno de nuestros productos. Y en AESEC tenemos diferentes canales que usamos mucho, como lo es el sharing en redes personales, los posts en grupos de Facebook, lo que es Facebook e Instagram Ads. También tenemos los portales de las facultades o portales de empleo, las intervenciones o todo lo que es la presencia a nivel de atracción física en universidades. Y básicamente lo que buscamos en esta estrategia de marketing integrado es integrar los canales de marketing para brindar el mismo mensaje en todos los canales y reforzar ese mensaje hasta que el cliente adquiera confianza y tome la decisión de compra. O sea, básicamente lo que quiero que se lleven de este espacio es que no es que la persona que ve Facebook Ads es diferente a la persona que me voy a cruzar en la universidad. Al final del día nuestros clientes son personas que están de alguna forma conviviendo con nuestros esfuerzos de atracción. Entonces, el hecho de que nosotros estemos presentes en diferentes canales nos da muchas más chances de llegar a esa persona. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de si quiero llegar al mercado de psicología en la UCALP. Puedo invertir en Facebook Ads enfocado en la carrera psicología UCALP. Esa misma semana que corren los ads hago intervención en la facultad. También publico en grupos de Facebook de esa carrera. Busco miembros de mi ELSI que coincidan con el buyer persona de esa carrera y me enfoco en pedirles referidos a esas personas. También otra cosa que puedo hacer que es muy interesante es puedo entrevistar a personas que estudian psicología en UCALP.
Entonces, esa entrevista de problema a mí me puede ayudar muchísimo a entender mucho más ese mercado. Porque, por ejemplo, les daba recién el caso de arquitectura. Yo sé que hay proyectos de arquitectura en Brasilia, en Brasil, por ejemplo. Pero quizás a la persona de arquitectura también le puede llegar a interesar otro proyecto, que no tenga tanto que ver con su carrera, como es el caso de, no sé, hasta donde tengo entendido, estudiantes de psicología por lo general suelen interesarse en proyectos como Giramundo. Pero eso parte mucho de mi suposición y de lo que yo sé o de lo que creo saber sobre el estudiante de psicología. Seguramente si me planteo la posibilidad de hacerle una entrevista a mi buyer persona, a mi estudiante de foco, puedo preguntarle cosas como, che, ¿alguna vez pensaste irte de intercambio? Sí. Ok, ¿y por qué te irías de intercambio? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Te llama la atención la conexión del intercambio con tu carrera? ¿O te llama la atención la parte cultural? ¿O realmente qué es lo que te llama la atención? Y en ese proceso de entrevistar a mi buyer persona puedo aprender muchísimo sobre por qué mi cliente elige ser mi cliente y cómo mi mensaje empieza a estar mucho más alineado a esa información que voy recolectando a través de conocer mi mercado. Entonces, por ejemplo, una vez terminada la estrategia de attraction, una buena sinergia que pueden tener con el equipo de consideration es darle máxima prioridad a los leads que coincidan con el buyer persona y hacer mucho tracking a esos leads. Algo que es súper importante que tengan en cuenta es que las rutinas de atracción por lo general pueden pasar al mismo tiempo tanto en OGB como en OGE, OGT, casas e incluso reclutamiento. Entonces es por eso que es muy importante que cuando ustedes reciban el action plan mensual que suele enviar Fede en el monthly review y que van a estar trabajando, como por ejemplo este action plan que enviamos en octubre, también tengan en cuenta, por ejemplo, cuál va a ser la estrategia de atracción digital o cuáles van a ser las publicaciones a nivel digital que salgan y cómo ustedes empiezan a tener su propio plan de acción que de alguna forma les permite definir cuándo van a hacer esfuerzos de atracción física, cuándo van a hacer sharing masivo de publicaciones en redes personales, cuándo van a hacer publicaciones en grupos de Facebook y cómo hacen que que todas esas acciones pasen sin pisarse con todo lo que es la atracción de otros procesos. Para mí la mejor forma de crear un action plan es hacerlo con un action plan que incluya todas las acciones que yo quiero ejecutar y que esté alineado a la disponibilidad de mi área. Como hablando un poquito de cuál es la JD del VP y del Project Manager y del miembro de atracción, lo ideal es que el VP sea la persona que coordina la estrategia y hace el tracking semana a semana en la reunión de BOL de cómo está funcionando la estrategia de atracción. Que la persona team leader de atracción tenga también un rol estratégico, pueda ahondar mucho más en lo que es el, el cumplimiento de la estrategia de attraction y en cómo saber distinguir qué estrategia va a ser para medios digitales, qué estrategia va a ser a nivel físico, qué estrategia va a hacer a nivel en relación con universidades y que de esa forma, en definitiva, los miembros son especialistas, uno de cada cosa. Pueden tener un miembro que sea especialista en atracción digital, un miembro que se especialice en todo lo que es atracción física, en hacer las intervenciones, y un miembro que se especialice en la relación con universidades. Pero de esa forma, como mi mayor consejo es que tengan muy en claro cuál es la disponibilidad de su área de un equipo de attraction y que a partir de eso sepan delegar eh, quién va a estar a cargo de cada una de las acciones, quién va a estar a cargo de cada una de las estrategias de atracción
pero siempre siendo conscientes de que tiene que haber una rutina semana a semana y de que tiene que haber acciones puestas en un calendario semanal para que eso pase. Entonces, eso va por el lado de lo que tiene que ver con conocer mi mercado, de aprovechar la información que nos da Podio, de saber qué proyecto le interesa al mercado para saber qué ofrecerle, los diferentes canales de adquisición de leads. Eh, Ahora les voy a contar un poquito sobre lo que es Facebook Ads. Para contarles sobre Facebook Ads, lo que les traigo es el reporte de Facebook Ads de noviembre. Contándoles un poco sobre noviembre, fue la primera vez que tuvimos inversiones nacionales de 3 países. Tuvimos en total 37 anuncios con 118.000 pesos ejecutados, una cantidad de 3.379 leads generados. Y si vamos más precisamente en OGB, fueron 2.944 leads generados con un costo por lead de 32 pesos. Ahora les voy a explicar un poquito más de qué significa costo por lead. Pero si pueden ver cómo Facebook Ads se está impactando muchísimo en la atracción de AdSense Argentina. Es tal que en 4 meses se hicieron más resultados que en 12 meses en lo que fue la gestión pasada de EXP. Y las claves para entender Facebook Ads las resumí en esta capacitación que tuvieron el otro día sus VP Finance, que básicamente les voy a enseñar un poquito de cómo se planifica un presupuesto y cómo se pide ads a cooperaciones. Lo primero que quiero que entiendan en esta mini capacitación es el concepto de backward planning. Para quien nunca escuchó backward planning, es la forma en la cual nosotros empezamos a planificar una meta de leads, pero primero teniendo una meta de ventas en la cabeza. Es como planificar para atrás. Por ejemplo, que yo quiero hacer 10 approves. Si quiero hacer 10 approves, lo más importante que tengo que tener en cuenta es qué conversión del lead a approve está manejando mi entidad. Y para eso básicamente voy a Podio, como les mostraba recién, veo la cantidad de leads en el mes o en el semestre o en el año y veo la cantidad de approves en Expa que tuvimos en el mes, en el semestre o en el año. Y después lo que hago básicamente es comparar. Por ejemplo, OGB Argentina hasta octubre de 2018 generó 12.330 leads y 392 approves, lo que da una conversión de lead to approve del 3,1%. Algo que le decía a los chicos, si alguien tiene dificultades para sacar cualquier tipo de porcentaje, les recomiendo mucho esta herramienta para hacer todo lo que es el análisis de buyer persona o de análisis de lead to approve. Para mí es una herramienta súper fácil de usar, pero por ejemplo yo digo, quiero sacar el porcentaje, entonces digo, de 5 approves, o sea, de 32 leads saqué 5 approves, por ejemplo, en realidad, o un approve. Y dice que la conversión es del 3,1%. Entonces, esta herramienta nos sirve porque después yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, si la conversión es del 3,1, ¿cuántos leads yo necesito para hacer 10 approve, por ejemplo? 322 leads. Y 7 approve, 225. Entonces, nada, es una herramienta súper fácil de usar, calcularporcentaje.es, y les va a facilitar mucho el trabajo de planificar y de medir todo lo que sea porcentajes dentro de lo que es el Customer Flow. Volviendo a lo que es la capacitación de Facebook Ads, entonces tenemos esta conversión de lead to approve. Y por ejemplo, en lo que va del 2018 hasta antes de noviembre, teníamos esta conversión de cada 32 leads yo saco una approve. Después en Black November mejoró, pero vamos a ver cómo se planifica un budget con esta conversión pesimista.
Entonces yo sé que si para hacer una approve necesito 32 leads, para hacer 10 approve necesito 320. CPL sería costo por lead. Costo por lead básicamente es lo que me cuesta a mí generar a través del marketing online un lead de OGB. En promedio hoy en ISK Argentina está a 35 pesos. ¿Eso significa que sí o sí para mi entidad va a salir 35 pesos? No. Significa que para algunas entidades es más barato y para algunas entidades es más caro. Pero en promedio a nivel Argentina este es el promedio que estamos manejando. Y también tenemos este otro concepto que yo lo llamo costo por approve, que básicamente es cuánto me cuesta a mí según el costo por lead nacional y según la conversión que yo tengo a nivel local, cuánto me cuesta a mí hacer un approve a través de atracción generada por Facebook Ads. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el costo por lead está en 35 y mi conversión está en 3.2, necesito multiplicar 35 por 32, que son los leads que yo necesito para hacer un approve, para saber que mi costo por approve está en 1120 pesos. ¿Y por qué es interesante esto? Si yo les digo que con 1120 pesos generan un approve, ayer en la capacitación muchas personas me decían, che, pero es re caro, es invertir mucha plata. Pero si ustedes analizan este círculo virtuoso, si yo invierto 1120 pesos y genero 32 leads y hago una approve y genero 3.500 pesos de ingresos, mi ganancia la puedo sacar fácilmente con la calculadora. Mi ganancia sería de 3.500 menos 1.120, lo que me da de 2.380 pesos de ganancia por approve de OGB que yo hago generado a través de Facebook Ads. Pero ahora vamos a ver la parte más interesante, porque si yo invierto más plata, obviamente voy a estar generando el doble de leads, el doble de approves y estoy generando todo el tiempo más ganancia. Entonces, si bien el margen de ganancia parece chico, en este caso, si voy invirtiendo más plata, siempre el volumen de ganancia siempre termina siendo mayor. Entonces, como ahí podemos empezar a jugar agregando ceros. Yo invierto 11.200 pesos, genero 320 leads, hago 10 approves y genero 35.000 pesos, lo cual es un volumen de ingreso bastante alto y ya nos da un volumen de ganancia bastante más alto. Si yo invierto 112.000 pesos, genero 3.200 leads, hago 100 approves y genero 350.000 pesos de ingresos para mi entidad, con casi 238.000 pesos de ganancia, que es toda plata que yo puedo seguir siempre invirtiendo más y generando más leads, y si mi capacidad de consideration es lo suficientemente buena, siempre puedo estar aumentando la cantidad de leads y aumentando la capacidad de ventas, y a eso es lo que yo llamo un círculo de marketing virtuoso. Entonces ahora la pregunta es cómo con toda esta información que tenemos yo puedo pullar a mi cooperación. Y esto, créanme que se trata mucho de especulación, de entender un poco el current state financiero de mi cooperación y demostrarle que realmente es una decisión coherente y es una decisión acertada el hecho de que ellos inviertan en nuestros Facebook Ads. Porque, por ejemplo, yo a través de Entity to Entity Analytics en Expa, yo puedo saber cuántos approve de OGB hizo mi cooperación en noviembre. Y de esa forma sé que si mi cooperación hizo approves en noviembre, lo más probablemente es que tenga dinero en caja para invertir. Y si tiene opens abiertos, lo más seguro es que esté necesitando applicants para cumplir su meta del año. Como nuestras cooperaciones también tienen la misma ambición de hacer accomplish que nosotros. Entonces podemos empezar a jugar un poco con estos conceptos y, por ejemplo, saber que si yo soy La Plata y mi cooperación es Salvador y hizo 70 approves en noviembre, y nada, muchos de esos approves salieron con La Plata, porque yo puedo saber exactamente cuántos approves
me mandó a mi comité, cuántos approve le estoy enviando yo a El Salvador. Puedo empezar a apoyar un poco con estos números y a exigirle un poco más a la cooperación. Che, mirá, tenemos un costo por lead nacional de 35. Yo de cada 20 leads saco una approve. Si vos me invertís esta cantidad de plata, lo más probable es que tenga esta cantidad de approve para enviarte a vos, a tu cooperación. Entonces es una forma de exigir Facebook Ads mucho más coherente, mucho más fundamentada, y nos permite que aunque no tengamos muchos recursos propios en caja, podamos igual asegurar una inversión en Facebook Ads. Entonces solo me tocaría definir una meta, planificar un budget y que ellos nos envíen la plata por Mercado Pago o por Western Union. Entonces, simplemente para cerrar con el espacio, tenemos el dato este de Colombia, Perú y Brasil invirtiendo en Facebook Ads en los últimos meses. También tenemos el dato de un Tucumán, un NEA y un UBA que ya están recibiendo este tipo de inversiones por parte de sus cooperaciones. Entonces se los súper recomiendo que lo puedan trabajar, que lo tengan como una estrategia pensada para el próximo año. Y nada, eso fue la capacitación de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, pregunta o feedback que tengan, no duden en consultarme por WhatsApp o por mail. Y nada, dejo el espacio grabado para que lo puedan ver y tener en cuenta las veces que necesiten. Les mando un beso gigante y cualquier cosa me escriben.